Muy buenas tardes, mi nombre es Isabela Velasco. Hoy estamos aquí en esta entrevista que se denomina Esclarecimiento del debate feminista actual, que lo hacemos en el marco del Seminario de Ética y Política de la Universidad del Valle, Problemas Contemporáneos, a propósito del aniversario 60 del Departamento de Filosofía. Nos acompaña Valentina Grada Velázquez. Ella nos va a hablar un poco de su postura como feminista y también desde su tesis, que a pesar de que pues, sigue en elaboración, presenta un panorama muy amplio acerca de este tema que hoy nos convoca. Entonces, bienvenida Valentina, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Isabela, por la invitación al espacio, y pues espero que sea muy enriquecedor para nosotras y para las personas que puedan verlo o leerlo. Claro que sí. Bueno, Valentina, para alguien me gustaría empezar justamente por ahí. Quisiera saber qué te motivó a escribir esta tesis, primero que todo el feminismo y segundo como desde una perspectiva tanto histórica como teórica tan amplia como la vemos a lo largo de, pues, de lo que pude leer de tu trabajo. Sí, pues lo primero que me gustaría mencionar es más anecdótico, y es que, como te mencioné, me demoré mucho en escoger el tema de la monografía. Y me demoré porque, aunque era consciente que el tema que más trabajaba era el feminismo, inconscientemente me seguía sonando mucho que quizás no era tan riguroso el tema para hacer la monografía. Y pues eso da cuenta de que realmente uno no es de gratis que pues tanto el feminismo como los estudios de género y demás sean como reconocidos como saberes de segundo orden. Y aunque soy consciente de eso, pues aún así inconscientemente eso me seguía pesando. Entonces me costó mucho como definir el tema y aventurarme a hacer la monografía en el feminismo. Eso por un lado. Y lo segundo es que en la monografía intento mencionar la historia del feminismo, por un lado porque brinda contexto para las personas que lo vayan a leer de cuál es el objetivo de la monografía, y segundo porque digamos que en cualquier trabajo investigativo pues uno hace eso, ¿no? Busca los antecedentes del problema, del tema, los presenta y sobre la base de eso arranca. Y pues el feminismo no es la excepción. Entonces yo parto de una clasificación anglosajona que es con las olas, y pues ahí más o menos lo que se intenta hacer es como explicar en determinado momento cuáles fueron las demandas o las problemáticas características, y eso brinda elementos no solo pues, epistemológicos, para identificar las problemáticas como particulares o características de cada época, sino que también hace parte de una reivindicación propia. Y es que pues uno de los problemas del feminismo, de las feministas, es que quizás no somos muy conscientes de la historia nuestra. Y el feminismo tiene historia. Entonces, mencionarlas solas y explicarlas ahí, pues parte también del reconocimiento de que el lugar en el que estamos en este momento nosotras, pues no es un lugar de gratis, sino que responde a una historia de luchas. Ok, muchas gracias y pues verdaderamente ha sido así. Yo personalmente me ilustré mucho leyendo tu tesis porque vi como todo ese valor histórico que me pareció muy enriquecedor. Hay algo en tu tesis que mencionabas que a mí particularmente me llamó mucho la atención, principalmente por ser estudiante de academia y ver de primera mano cómo ha sido, y es que hablas de la cultura de la cancelación. Y mencionabas como que acá en la universidad se veía en los pasillos, así como cuando algo se salía de un feminismo hegemónico, como esa cancelación como general. Entonces yo quisiera saber cuál es ese feminismo que tú consideras hegemónico, cómo se ve, cómo se practica. Ya, pues eso es como una lectura personal del contexto, y bueno, lo que yo más o menos, y el problema central de la monografía en medio de todo, es que actualmente siento
que se ha perdido cierto rigor en el feminismo, no en todos los feminismos, ni es como un señalamiento hacia una persona o personas en particulares, sino que, por ejemplo, una cosa que yo menciono es que pues las personas que estamos en la universidad contamos con el privilegio de acceder a un escenario educativo que se supone le tiene que brindar a uno cuestiones como pensamiento crítico, etc. Y el feminismo, más que pues ser algo que deba asumirse como por moda o porque hay un sentimiento que lo lleva a uno a identificarse con eso, es una postura política. Y como postura política necesariamente requiere cierto entendimiento de pues qué es lo que está pasando, qué es el feminismo, por qué uno es feminista y también qué clase de feminismo. Eso por un lado. Y lo que yo siento que pasa y está muy relacionado con el tema de las redes sociales y la falsa identidad que generan las redes sociales es que aunque hay muchas mujeres, muchas feministas que tienen ciertas intuiciones, y eso está muy relacionado con Kant, de por qué les gusta el feminismo o de lo que creen que es el feminismo, a veces no tienen muchas claridades conceptuales. Y eso se materializa en que cuando hay debates, cuando por ejemplo hay diferencias, pues esas diferencias no se tramitan como uno esperaría que se tramiten por medio del debate, que es lo que nutriría o nutre, por ejemplo, la teoría feminista, sino que se cancela. Particularmente eso se ve mucho no solo en la universidad, sino también a nivel mundial, en las marchas de las feministas, pues como salen en bloques diferentes, hay muchos videos cada que se acerca el 8M de enfrentamientos violentos en las marchas y eso da cuenta, y según mi lectura, de que pues hay una polarización dentro del feminismo. Y el problema no es que haya muchos feminismos ni que hayan diferencias, porque siempre han habido, sino precisamente que esas diferencias no se tramitan como se tienen que tramitar, y por eso es que se polariza. Y el feminismo hegemónico es precisamente el feminismo que, digamos, no discute, es decir, parten de algunos lugares comunes que creen entender o no entienden bien, y cualquier cosa que, digamos, les suene un poco diferente, en vez de discutirlo o contraargumentarlo, lo cancelan. Eso es más o menos lo que yo menciono en la monografía y pongo ejemplos concretos como en la vida, cómo se ha materializado eso. Y la cancelación va hasta también a mujeres feministas, ¿sí? Entonces la invitación es como no a ponernos en consenso, sino precisamente pues tramitar algunos debates, algunas cuestiones que no están claras, que generan diferencias, pero que son fundamentales para poder seguir avanzando en lo que espera el feminismo o a lo que aspira el feminismo, por ejemplo, que yo predico, y es acabar con un sistema, ¿sí? Eso tiene muchas formas, hay muchos mecanismos de hacerlo, pero pues principalmente habría que tramitar los conflictos que hay, y para poder trabajar sobre la base de las diferencias. Ok, ahora nos vas a comentar un poquito acerca de, digamos, tu feminismo, pero yo quisiera como seguir en esa línea de las tensiones que hay como entre los feminismos y las feministas, y yo quisiera saber cuáles son los puntos de acuerdo en los que los diferentes feminismos deberían como engranarse, ponerse como, bueno, a pesar de que hay muchos, en esto tenemos que tener mucha claridad y tenemos que como caminar juntas pues para poder sacar, digamos, que todo el movimiento adelante. ¿Cuáles serían esos puntos concretos? Pues digamos que la historia ya da cuenta un poco más bien de lo que se logra cuando el movimiento feminista en su totalidad logra, sobre la base de unos mínimos, pues trabajar. Y por ejemplo el aborto, o la despenalización del aborto, es una muestra de eso. Aunque obviamente había muchas diferencias, en esa lucha participaron muchas organizaciones, personas no organizadas, con diferencias quizás teóricas o también
también prácticas de cómo llevar a cabo lo que cada una sueña o a lo que aspira del feminismo, pues al ponerse de acuerdo se logra conseguir ganancias tan fundamentales y tan importantes como es acceder a elegir sobre el propio cuerpo. Entonces, lo mismo, yo no considero ni aspiro, porque me parece contraproducente, como que todas tengamos que ponernos de acuerdo, porque mi lectura es que la teoría feminista se ha construido es a partir de no coincidir, ¿sí? Y eso lo muestra la historia, de debatir y por medio del debate contraponer ideas y ir avanzando así, sobre la base de la diferencia. ¿Qué creería yo que pues es algo importante para ponernos de acuerdo actualmente? Por ejemplo, el tema de la prostitución. Obviamente dentro del feminismo hay diferentes posturas al respecto, pero digamos que es un ejemplo sobre problemáticas puntuales que como feministas pues hay que atenderlas y buscarles una resolución. Y sobre la base de eso pues hay que buscar cómo coordinar agendas y plantearse unos mínimos para poder trabajar y avanzar sobre la base de algo concreto, problemáticas concretas como esa. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya por otro lado, y ahí sí avanzando en lo que sería más propiamente una postura tuya dentro de los diversos feminismos que pueden haber, es que tú pues mencionas o que consideras a las mujeres como un tipo de clase social. Y pues cuando nosotros hablamos de clases sociales, como que nos lleva inevitablemente a pensarnos en un materialismo histórico, no sé si estoy muy alejada o no, y que tiene mucho que ver con el marxismo. Desde mi lectura, ¿qué tienes para decirnos al respecto y cómo crees que este enfoque de ver a la mujer como una clase social puede enriquecer la comprensión del feminismo contemporáneo? Sí, digamos que es por un lado parte de un proceso personal de más o menos identificar qué ramas del feminismo, con qué ramas del feminismo me siento más cercana, porque lo mismo, y eso también lo mencioné en la monografía, digamos que hay muchas ramas dentro del feminismo, pero hay unas cuestiones mínimas para que algo pueda denominarse feminismo. Y lo que diferencia a las ramas es más o menos dónde ubican o dónde creen que se ubica la razón por la que las mujeres estamos en desigualdad. Entonces, en el proceso de la monografía me di cuenta o pude poner en palabras la lectura que yo hacía de la problemática actual que tiene el movimiento, y es que la polarización responde a cierta clase de esencialismo, y es que por un lado hay feminismos que esencializan a la mujer con la biología. Eso quiere decir que la raíz de la situación que tienen las mujeres en opresión, en desigualdad, es biológica, ¿sí? Entonces responde a una cuestión del sexo de las mujeres y cómo eso se ha ido interpretando en la sociedad, etc. Básicamente algunos feminismos radicales, por ponerle nombre. Y por el otro lado, hay unos feminismos que cuestionan precisamente esto del sexo como una categoría inmutable, que ya está dada, biológica, incuestionable, y digamos que la entienden como algo hasta no que genera el género, sino que precisamente es el género el que da como ciertas formas para entender el sexo. Y se van por una forma de esencializar a la mujer en términos como identitarios. Entonces, esa podría ser en síntesis una lectura mía y de muchas autoras que he leído, que me parece responde al problema actual. ¿Y qué pasa con el feminismo marxista o también feministas materialistas, que no necesariamente son marxistas, pero efectivamente toman categorías analíticas del marxismo? Y es que lo que proponen es precisamente acabar con ese esencialismo o esencializar el problema con la mujer. Entonces, cogen la categoría de clase, tal como está entendiendo el marxismo, y lo que proponen es que efectivamente las mujeres son una clase antagónica a la clase de los hombres, precisamente por las relaciones que establecen en la sociedad. Entonces no sería
opuesto y desigual, sino pues en el que nos oprime. Pero de nuevo es como un acercamiento que estoy haciendo. Yo no podría, por ejemplo, en este momento enunciarme desde un feminismo específico porque me parece que es muy complejo, requiere cierto compromiso de haber leído, de tener claridad al respecto, y porque también en cierta medida me parece un poco limitante. Entonces, el objetivo de acercarme al feminismo marxista y a lo que propone por medio de ciertas categorías marxistas es intentar darle una respuesta o por lo menos esclarecer un poco el problema que yo planteo en la monografía, y es la situación actual en la que nos enfrentamos, que pues me parece que sin solucionar eso no vamos a poder darle respuesta a problemáticas puntuales como la prostitución, como el alquiler de vientres y bueno, muchas otras. Ok, y ya, bueno, también relacionándolo con eso que dice, como esos puntos que falta por comprender, para pues uno pues tener mucho más claridad, ¿cuáles áreas crees dentro del feminismo que necesitan más estudio, más profundidad, desde el mundo académico, desde las mujeres, los feministas? ¿Qué consideras? Pues lo primero es como un llamado a la institucionalidad, porque digamos que si bien hay mucha acogida actualmente de los estudios de género y demás, por ejemplo el departamento sigue sin tener una cátedra para los estudios feministas y de género. Digamos que ya hay muchas universidades que lo tienen. ¿Y por qué menciono esto? Porque precisamente teniendo una cátedra es que se habría la posibilidad de no solo reconocer el feminismo por lo que es, los estudios de género, sino porque también sería una forma de promover y profundizar en estos estudios, especialmente de la filosofía, porque me he dado cuenta de la estrecha relación que tiene el feminismo con la filosofía, porque muchas categorías, porque muchas ramas del feminismo responden a teorías que nacen de la filosofía, como el marxismo, como el psicoanálisis. Actualmente también mucho de lo que se produce en términos teóricos y prácticos del feminismo responde a la posmodernidad. Entonces creo que hay una deuda que tiene que suplirse, una deuda que todavía no se ha saldado, y eso juega un papel fundamental para que genuinamente, digamos, puedan acercarse más mujeres en términos teóricos al feminismo, que es lo que yo considero o me parece fundamental. Eso por un lado. Y lo segundo es que, y por fortuna, los estudios feministas y todas las ramas del feminismo se han diversificado ampliamente. Entonces ya no solo hay unas ramas características, como lo mencionaba con la segunda ola, sino que hay feminismos decoloniales, hay feminismos que se hacen desde las comunidades, etc. Entonces digamos que sería problemático encasillar o atreverme a priorizar unos por encima de otros, pero sí sería importante empezar a hacer un feminismo aterrizado a la realidad colombiana. Y eso responde mucho a la historia de Colombia en términos con el conflicto armado, que es precisamente una de las problemáticas principales y a las que debería responder también las feministas y el feminismo. Okay, muchas gracias. Bueno, ya esta sería como la última pregunta, que ahora igualmente pues nos hablabas un poco de como esto de algo como factual, algo que se puede hacer, una problemática ahí que podrían convocar muchos feminismos, que sería el tema de la prostitución. También me gustaría saber cuáles otras pueden ser algunas acciones políticas concretas que
infrarrepresentación de las mujeres en filosofía. No es una cuestión que yo considere que se quede en la filosofía, pero digamos que el estudio se centra en eso. Esa es una problemática real, y lo que más o menos ella ha podido encontrar es que esa infrarrepresentación va aumentando en la medida en que las mujeres ascendemos, por así decirlo, en el camino de la academia. Entonces, y eso, el departamento es una clara muestra de eso, por así decirlo. Entonces, cada vez hay menos estudiantes en estudios postdoctorales o posgrados, y aún más, por ejemplo, nombramiento de mujeres como profesoras, y aún más mujeres en cargos directivos. Digamos que esa es una problemática que me parece importante tener en cuenta por el lugar también que nosotras ocupamos y a lo que aspiraríamos, por ejemplo, siendo estudiantes de filosofía. Lo deja uno pensando entonces qué le depara a uno al futuro, como con tan bajas posibilidades de poder acceder a una cátedra o a un cargo directivo. Eso por un lado. Y lo segundo es que yo di con un libro muy chévere, tiene sus años, pero sigue siendo chévere, de María Emilia Wilson Obregón, y ella plantea algo muy importante ahí, es que, por ejemplo, si bien las mujeres podemos acceder ya a la política y digamos que hay leyes que promueven la paridad de género y demás, eso no asegura el acceso de las mujeres a la política, no asegura que lleguen mujeres que defiendan a las mujeres o que defiendan valores o principios feministas. Entonces también, y eso lo ligo con que me pareció muy chévere la iniciativa de haber creado este partido político de las feministas, se me olvida el nombre, que se lanzaron a elecciones al Congreso, si no estoy mal. Bueno, se me olvida el nombre de ellas, qué vergüenza. Pero eso no quita la importancia, y es que pues es una apuesta política fundamental. Lograr tener a mujeres en cargos de poder que genuinamente respondan a intereses, si no necesariamente feministas, que yo creería que necesariamente tienen que ser feministas, pues por lo menos que respondan a intereses políticos que nos beneficien. Entonces el llamado sería no solo a conformarse con tener leyes que promuevan la participación de mujeres, sino a intentar garantizar que las personas o las mujeres que accedan a esos cargos genuinamente trabajen por los beneficios nuestros. El aborto, aunque se consiguió, el caso de Estados Unidos y de México, pues es una muestra de que los derechos nunca están por sentados y que eso es una lucha tristemente inagotada. Entonces, por más de que se tenga, pues es una lucha para que no haya ningún cambio de gobierno o algo pase en el país como para que se pierda. La prostitución es un tema que, digamos, no hay casi acuerdo sobre ello, y la creación del Ministerio de Igualdad, que por ejemplo en el caso de la prostitución en Medellín, con las niñas y demás, no vi que se pronunciaran. Por ejemplo, me parece importante también, chévere que se haya creado el ministerio, pero eso no es suficiente. Entonces hay que hacer cierto control para que genuinamente el ministerio responda a los intereses por los que se creó, e implica trabajo de, pues, como de control político, por decirlo de alguna forma. Y bueno, la lista podría ser interminable, sinceramente. Ya eso es como, no hay que bajar la guardia por los problemas que ya Sí, están ganados, sí. hay que seguir ahí al pie de las cosas ganadas. Entonces eso sería como mantenernos allí, las mujeres que promovemos el feminismo. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente deseo que te vaya muy bien terminando tu monografía. Es una monografía muy importante porque va dejando como esos primeros legados desde el departamento de filosofía hablando de feminismo. Ya hay unas compañeras que lo han hecho, pero pues